Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy Dani Corva, el siervo inútil. Continuamos con este mensaje, con esta reflexión acerca de quién es la madre de las prostitutas, la gran prostituta o la gran ramera, como dicen otras versiones. ¿Sí? Am, Vamos a analizar bien a qué se refiere con la madre de las prostitutas. Y estábamos leyendo Apocalipsis 17, el versículo 5, ¿sí? Donde está hablando de... Vamos a leerlo para recordar. En su frente se podía leer su nombre, escrito en forma cifrada: Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de los abominables ídolos del mundo entero. Aquí estamos hablando sobre, bueno, ya habíamos hablado sobre la Eucaristía, de cómo la Iglesia Católica pretende reunir todos los credos de todas las religiones en una sola religión. De hecho, cuando ha habido reuniones ecuménicas donde se reúne el Papa con el líder de los musulmanes, se ha reunido también junto con el Dalai Lama, que es la reencarnación de Buda, la cuarta reencarnación de Buda. Imagínense, no creen en Dios, pero sí creen en la reencarnación. Eso lo hace un Dios porque lo hace inmortal. Puede morir y puede volver a vivir, entre comillas. Tiene reunión con otras religiones, ¿verdad? Y no necesariamente cristianas. Y uno que otro cristiano apóstata, no sé si despistado o consciente, ¿verdad? Que no le importa mezclarse con la Iglesia Católica. Ok, entonces leíamos aquí que la Iglesia Católica reúne también a las religiones paganas. Lo que es la Iglesia Católica es una combinación, ¿sí?, de costumbres judías, cristianas y paganas. Hay que recordar que la ciudad de Roma se asentó, ¿verdad?, con varios pueblos. Los romanos han sido siempre idólatras, paganos, adoraban y veneraban a otros dioses. Los romanos adoptaron los dioses de los pueblos que conquistaban, los hacían suyos. Ahí está el ejemplo de Grecia, ¿sí? Ellos adoptaron los dioses grecos o griegos. Ellos adoptaron la cultura greca y se les hizo muy fácil adoptar sus dioses. Y una vez que el Imperio Romano legalizó, oficializó la Iglesia de Cristo en el Imperio Romano, a los clérigos se les empezó a asignar una especie de sueldo, ¿sí?, un salario. Y eso originó que la gente que anhelaba un puesto de clérigo lo hacían nada más simplemente por interés, avaricia, ¿sí? La iglesia empezó a hacerse rica con el tiempo. Entonces, la iglesia empezó a adoptar, ¿sí?, como el Imperio Romano adoptó los dioses de otros pueblos y de otras culturas. Así la iglesia, estando en Roma, ¿verdad?, la capital, empezó a adoptar los dioses de otros credos, de otras religiones, y los fue convirtiendo, ¿sí?, esos cultos los fue convirtiendo al cristianismo. Por ejemplo, es un ejemplo, la Navidad. El 25 de diciembre
en Roma se festejaba la Saturnalia. ¿Sí? Es una celebración a Saturno. Y era el 25 de diciembre. No voy a extenderme mucho en esto. Usted puede buscar la información en internet, si así lo desea. Entonces, mezcló, sí, el nacimiento de Jesucristo con el nacimiento de Saturno. ¿Sí? Entonces, bajita la mano y por bajito del agua y por bajito de la mesa, ¿sí? Se empezó a festejar a Saturno con el pretexto de festejar a Jesucristo. Todos sabemos que Jesucristo no nació el 25 de diciembre, ¿sí? Y tampoco vamos a hablar de la fecha de Jesucristo porque no, la Biblia no lo dice. Pero si había pastores cuidando de los rebaños, si el cielo estaba despejado, quiere decir que debió haber sido, de hecho, había vigía en la noche para cuidar de los rebaños. O sea que debió haber sido en verano. Si no era a finales de la primavera, tuvo que haber sido en verano. ¿Por qué? Porque en la primavera todavía llueve y el cielo está cubierto de nubes y no deja ver las estrellas. Así que pues para llegar a Jesucristo tuvieron que seguir las estrellas. Y los pastores, en esa época ellos vigilan en la noche a los rebaños. Bueno, entonces ese es un ejemplo. Por ejemplo, otra. El Día de Todos Santos. Hay que recordar que en Inglaterra, ¿verdad? Los celtas y los sacerdotes de estos, los druidas, tenían un festejo de Samhain que era hoy lo que se conoce como Halloween. ¿Sí? Y también esa palabra de Halloween, Samhain, significa Día de Todos los Santos o festejo de todos los santos. Y en cada país se desarrolló de manera diferente, ¿sí? Los druidas atemorizaban al pueblo, ¿sí? Estos se disfrazaban de animales, ¿verdad? Mataban un lobo o un animal y pasaban la noche con la cabeza del animal arriba y la piel cubriendo el cuerpo. Y les decían a la población trick or treat, que es comida o maldición, ¿sí? Hoy se traduce como golosina o maldición. Entonces la Iglesia Católica adoptó esta tradición y la convirtió en algo muy inocente, muy bonito, ¿verdad? Y ahora sacan a los niños a decirle a la gente, o me das comida o golosina o te traigo maldición. Imagínense, involucrando a los niños en brujería, en satanismo. Y así, hay muchas, pero muchas tradiciones paganas que la Iglesia Católica adoptó. Y eso es idolatría. Ahora, sigamos entendiendo y analizando por qué nosotros cristianos señalamos a el Vaticano, ¿sí? A la ciudad de Roma, como la gran ramera, como la gran prostituta, o como dice aquí en esta versión de la Biblia, la famosa prostituta. Ahora, sigamos al otro versículo. Y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Oiga, cheque otra vez. Lo vuelvo a repetir. Y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. La Iglesia Católica es protagonista de mucha, pero mucha muerte. Mucha muerte. Para empezar, bueno, hubo un sacerdote llamado Jan Hus. Me parece que él era de Checoslovaquia. Este sacerdote checo empezó a leer la Biblia, ¿verdad? Y empezó a entender que muchos de los ritos, muchas de las costumbres de la Iglesia Católica y de sus enseñanzas iban
totalmente opuestas a la Escritura. Entonces, empezó a atacar al Papa, empezó a atacar su doctrina, sus enseñanzas, hasta que pues lo sorprendieron, le hicieron un juicio y lo quemaron vivo. Ese fue el primer mártir, Jan Hus. Él no fue protestante, él no inició ningún movimiento religioso, ¿sí? Simplemente invitó a la gente a que recapacitaran e hicieran lo que la palabra de Dios hace. Y invitó a la Iglesia Católica a que desistiera de sus prácticas antibíblicas. El segundo, no muy lejano, a John Hus, en Inglaterra estuvo John Wycliffe. ¿Sí? No, miento, fue al revés. John Wycliffe fue antes que John Hus. Lo bueno de John Wycliffe es que tuvo la protección del rey Edward en Inglaterra. ¿Sí? Y es más, no fue Lutero quien hizo la primera traducción de latín a otro idioma, sino fue John Wycliffe. John Wycliffe tradujo la Biblia al inglés, del latín, de la Vulgata Latina al inglés. Esta fue la primera traducción de la Biblia. Y ya después, con el tiempo, ¿verdad? Sí, se fue desarrollando no voy a decir que se fue desarrollando el protestantismo, porque el protestantismo no tuvo origen. Es más, el protestantismo no existe. Fue la Iglesia Católica la que denominó a los que se oponían a la Iglesia Católica como protestantes. Así que el movimiento religioso protestante no existe. ¿Sí? Se le llamó el tiempo de la Reforma. ¿Por qué? Porque ni Lutero ni Juan Calvino dejaron de ser católicos. ¿Sí? En el caso de Calvino, pues sí, se tuvo que acentuar un poquito la oposición en contra de él, porque estaba pues poniendo en evidencia las doctrinas erróneas del Vaticano, del papado, ¿sí? Y cómo se comerciaba con la fe, ¿sí? Todo es dinero hasta la fecha. Si a usted le cobran por la boda, le cobran por el bautismo, le cobran por el funeral, le cobran por un novenario, por cabo de año, le cobran por 15 años, le cobran le cobran por todo, ¿sí? Entonces, las peores estafas que hizo la Iglesia Católica fue la venta de indulgencias, ¿sí? El invento del purgatorio, ¿sí? Había que pagar dinero para que la gente saliera del purgatorio. En los tiempos de Juan Calvino, John Calvin, hubo un hombre llamado John Tetzel. John Tetzel era un hombre impío, ¿sí? Era un clérigo también católico. Este hombre había tenido algunos problemas con la gente, con la ley, ¿sí? Por cuestiones de robar y probablemente, ¿verdad? También problemas de adulterio. El hombre era un pillo, pero influencias de la Iglesia Católica lo libraron, y el Papa lo escogió para que este hombre pidiera dinero al pueblo, ¿sí? Para construir un templo en el Vaticano, ¿sí? Entonces tenía que recaudar fondos, y estos fondos tendrían que salir de las indulgencias, o de pagar dinero por sacar a la gente del purgatorio, ¿sí? Entonces el purgatorio se inventó, ¿sí? Única y exclusivamente para sacar dinero. Esa fue la razón. Entonces hay algo bien importante que hay que tocar en cuanto a esto sobre la venta de indulgencias y el negocio del purgatorio. Fíjense bien, son cosas que los protestantes, ¿verdad? A los que los católicos llamaban protestantes decían, bueno, ¿cómo es posible que hay que pagar para sacar a la gente del purgatorio, ¿verdad?
¿Cómo pagar una indulgencia para que la gente no vaya al purgatorio si está María? Dicen que María, dicen que María los saca del purgatorio, que ella va a interceder a Jesús o al Padre, ¿verdad? Para que saquen a las almas del purgatorio, que las almas están ahí por un tiempo. Y después María con sus ruegos saca a la persona del purgatorio. Entonces, ¿para qué entonces son las confesiones? ¿Para qué son entonces ¿para qué hay que ir a misa los domingos para cumplir? Es pura contradicción. Si yo pago mi indulgencia, entonces yo no tengo por qué ir al purgatorio. Si yo pago para que mis muertos salgan del purgatorio, doy cierto billete, cierta plata, ¿verdad? Entonces, ¿para qué está María? Es totalmente opuesto y contrario a lo que ellos enseñan. Bueno, y continuando con esto, empezó la persecución de aquellos que se oponían a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, el Papa, llamó a un hombre llamado Domingo, el cual él levantó un grupo de seguidores, un séquito, un partidismo religioso, al cual denominaron la Santa Inquisición. La Santa Inquisición se encargaba de perseguir y hacerles juicio a todos aquellos que fueran acusados de herejía. ¿Sí? Era herejía contra la Iglesia Católica y contra el Papa, no contra Dios. Entonces, sin previo juicio, se les juzgaba y los mataban. La reforma empezó a crecer. La gente empezó a conocer más la palabra de Dios y empezó a entender que la Iglesia Católica estaba simplemente comerciando con la fe, estaba adquiriendo poder religioso y ya para entonces ya tenía poder político. Ya tenía poder político. Los papas podían quitar y poner reyes. Entonces, la Iglesia Católica empezó a matar gente. Hablamos de los hugonotes, ¿verdad? En Francia les hicieron una emboscada y los mataron. Es más, la Iglesia Católica, yo lo dije en el video anterior, que mandó a acuñar una moneda y ahí la tienen ellos en su museo, ahí la tienen ellos exhibiendo en una pequeña vitrina cuadrada. Y a ellos conmemoraban su victoria de la derrota que tuvieron hacia los cuando derrotaron a los hugonotes. Y no solamente los hugonotes, también existieron unos hombres seguidores de un tal Waldo, ¿sí? A estos hombres les llamaron, no sé cómo se diría bien en español, waldenses o valdenses, ¿verdad? Porque en México no existe la W, sino la W. Eran valdenses. Se les llamó valdenses. También la Iglesia Católica los persiguió y los mató. Es más, parte de la riqueza de la Iglesia Católica fue de los despojos que le hicieron a los valdenses. O sea, mataron a todos ellos y quién se quedaba con esas tierras si no había quien las ocupara. La Iglesia Católica se las quedó y se quedó con sus pertenencias, con sus casas, con sus mansiones, con sus joyas, con todo lo que tenían en la Iglesia Católica se los quedó. Ahora, ¿qué más? Empieza la reforma y empieza a la persecución de los nuevos creyentes en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora hay que recordar que estos reformadores ellos no buscaron hacer una nueva religión. Ellos deseaban que la Iglesia Católica cambiara sus costumbres y sus enseñanzas, nada más. Pero obviamente hay gente que sigue a una persona que les enseña cierto tipo de verdad. Y en el caso de Martín Lutero y Juan Calvino, ellos no
fundaron ninguna iglesia y ninguna religión. Si ustedes oyen de una iglesia que dicen los luteranos, bueno, Lutero no fundó esa iglesia, sino aquellos que siguieron y siguen en la actualidad las enseñanzas de Lutero, decidieron llamarse iglesia luterana, igual de los calvinistas, ¿sí? Igual de, bueno, si llegan a oír el nombre de una denominación con el nombre de un reformador, es que el reformador no fundó ninguna iglesia con su nombre, sino sus seguidores. Entonces empezó la persecución y matarlos en la hoguera, ¿sí? Empezó otra vez la persecución fatal, porque fue fatal. No solamente fue para darles una advertencia, sino para matarlos. La única manera de erradicar con esa gente que estaba expandiendo el evangelio correctamente era matándolos. Y seguimos con el paso de los años, ¿sí? Y de hecho aquí en América, de hecho Estados Unidos se formó por gente que huyó de la persecución religiosa de Europa, de Inglaterra, de Alemania, de Checoslovaquia, de Francia, pero mayormente de Inglaterra. ¿Sí? Todos ellos fueron evangélicos, ¿sí? Reformadores, que huyeron de la persecución religiosa. Y Estados Unidos es el único país en el mundo que ha basado sus leyes en la palabra de Dios. Es por eso que Dios prosperó mucho este país y llegó a ser la potencia número 1. Y si se dan cuenta, los países que adoptaron, acogieron, que recibieron el evangelio, tuvieron una época floreciente donde ellos crecieron económicamente, tecnológicamente, ¿sí? Científicamente, llegaron a tener los mejores doctores. Hoy en la actualidad, desafortunadamente, ¿verdad? Todos estos países que han adoptado el evangelio han caído en apostasía y son los que más promueven el homosexualismo. Bueno, y otras aberraciones, no voy a hablar de ellas. No crean que la iglesia cristiana se sale de las aberraciones que la iglesia católica practica. También nosotros hemos caído en cierta desobediencia e ir en contra de la voluntad de Dios. Pero vamos a ver qué sucede en estos años, ¿verdad? Porque aparentemente el presidente actual, Donald Trump, está haciendo regresar algunas cosas a este país. Está otra vez quitando los derechos a los homosexuales, quitando la eutanasia y cosas que van en contra de la palabra de Dios y que otros presidentes pasaron como ley. Bueno, entonces volviendo al tema, sí, este país se formó por la persecución religiosa. Este país, Estados Unidos, es un país cristiano. Y no solamente la Iglesia Católica persiguió a los cristianos, persiguió a los judíos, ¿sí? Así que, amigo católico, si usted duda de lo que yo estoy diciendo y conoce a un judío, ¿verdad? Porque los judíos están en todas partes del mundo, pregúntele al judío, oigan, ¿ustedes saben qué es el holocausto? Y le van a decir, sí, ¿cómo no lo vamos a saber si fuimos perseguidos? ¿Y ustedes por qué culpan a la Iglesia Católica del holocausto? La Iglesia Católica, junto con Hitler y Benito Mussolini era un católico muy, muy, muy aferrado. Sí, Benito Mussolini formó el grupo fascista, ¿sí? Al igual que Adolfo Hitler formó el grupo nazi, ¿sí? A diferencia de Benito Mussolini, Adolfo Hitler era de raíces judías. Raro, ¿verdad? Que un judío haya perseguido a otros judíos, pero bueno.
junto el Papa con esos líderes, Benito Mussolini y Adolfo Hitler, decidieron matar y erradicar a los judíos. Si no me cree, pregúntele a un judío, porque eso en México y en América Latina no se lo van a decir. Todavía la historia sigue siendo manipulada por la Iglesia Católica. Esa no es historia universal, es historia católica. Por eso les digo, estudien historia universal, no estudien historia católica. Que aunque católica y universal significa lo mismo, el concepto de las palabras y el uso de las palabras es muy distinto. No es lo mismo literatura universal que literatura católica. Y ya lo expliqué en otros videos. Entonces, no se confundan. No hierren. Yo no les estoy diciendo mentiras. ¿Quieren saber la verdad? Estudien. No crea lo que yo le digo. Póngalo en duda y investigue. Pero así como yo le digo que no me crea a mí, también no le crea a la Iglesia Católica. Usted estudie por sí mismo, por sí misma. Estudiar no le va a traer, bueno, a lo mejor le trae decepción, porque se va a enterar de todo el tiempo que la Iglesia Católica le ha mentido. Yo creo que usted aceptaría más la mentira de la Iglesia Católica que la mentira de su cónyuge, ¿verdad? ¿Qué tal sentiría que su cónyuge, su pareja, ¿verdad?, le fuera infiel con otra persona? ¿La perdonaría? Si lo ha hecho varias veces, ¿la perdonaría o lo perdonaría? Bueno, la Iglesia Católica le ha estado mintiendo todo este tiempo. ¿Por qué le va a perdonar? Bueno, puede perdonarle, pero ¿por qué seguir ahí? ¿Verdad? Si su cónyuge le fue infiel, usted le deja, ¿verdad? O le dice bye bye. ¿Por qué decirle a la Iglesia Católica que se quede? ¿O por qué usted se va a quedar con la Iglesia Católica? Entonces, la Iglesia Católica ha sido la mano negra, ¿sí?, en asesinatos, en correr sangre. Estudia historia, las guerras de las cruzadas, ¿sí?, la guerra santa, como le llaman los musulmanes, fue por lo mismo. Cuando se inició el Islam corrió a su mismo pueblo, porque son de orígenes árabes la mayor parte de los musulmanes, y ellos empezaron a ganar terreno. Pero cuando los pueblos empezaron a oponer, ellos tuvieron que someter a esos pueblos. O sea, tuvo que haber sido con espada. De hecho, el Islam significa sometimiento, es convencimiento a la fuerza. Pero la Iglesia Católica no se quedó atrás. Al ver que estaba perdiendo terreno, ellos dijeron: no, ellos están ganando con espada, pues nosotros también vamos a meter la espada. Y ellos formaron los ejércitos de las cruzadas. Vean las películas aquellas donde, de hecho, ya cité yo esto, la historia de los tres mosqueteros, ¿sí? Y cómo ellos se vestían con una ropa muy peculiar, que las casacas que ellos vestían eran con una cruz formada por 4 triángulos tocándose las puntas. Sí, bueno, pues estos mosqueteros formaban parte de las cruzadas. De hecho, la península ibérica estuvo dominada casi por más de 200 años por los árabes, por los marroquíes, por los moros. De ahí que muchas palabras en español tienen su origen en el árabe. Por ejemplo, la palabra ojalá es ojalá. Ojalá es una expresión árabe que significa por Alá. Y hoy se dice ojalá. ¿Sí? Ojalá no es un verbo, es una palabra. Simplemente una palabra que significa por Alá o que Alá lo permita. Por ejemplo, voy a hacer negocio en Madrid. Ojalá que te vaya bien.
que por Alá te vaya bien. Eso significa ojalá. Una palabra también que es almohada. Almohada es la almohada con la que nosotros recostamos nuestra cabeza en la cama. Bueno, hay muchas palabras, yo no me voy a meter en eso. De hecho, la palabra Guadalupe es una palabra árabe que significa río escondido o río oculto, ¿sí? Y es Guadalupen. Guadalupen, eso es lo que significa en español la palabra Guadalupe, río escondido o río oculto. Y no tiene su origen en México, sino en Extremadura, España. Es otro tema que, si Dios lo permite, lo vamos a llevar a cabo. Entonces, la Iglesia Católica ha sido la protagonista de muchas muertes. Es más, fíjese bien lo que le voy a decir aquí, porque todo esto concuerda y tiene, es una cadena. Todos los eslabones aquí son unidos. Dice aquí que estaba embriagada con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. En un video anterior, yo dije, y estaba dando la información de que el Vaticano viene de la palabra Vatica. O sea, mexicano significa es de México. Hispano, que es de España, o español, ¿verdad? Argentino, que es de Argentina. Vaticano significa que es de Vatica. ¿Quién fue Vatica? Vatica fue una deidad del pueblo etrusco, de la cultura etrusca. Los etruscos no se sabe su origen, lo vuelvo a repetir y decir. Ellos habitaron mucho tiempo el centro de la península itálica. Ellos empezaron a mezclar con la gente que vivió ahí, pero bueno, en lo que ellos predominaron cuando floreció su cultura, la cultura etrusca, ellos hicieron una necrópolis. Necrópolis significa ciudad de muertos. Necros, muerto, polis, muchos, o ciudad de muertos, donde Vatica era la deidad del inframundo. ¿Qué es el inframundo? El inframundo es el mundo de los muertos. Y fíjese bien, porque todo tiene su lógica, tiene su cadena, tiene su eslabón y todo está unido. Y parece que acabo de descubrir dónde está el purgatorio. Va a ser otro tema. ¿Pero qué es el purgatorio? El purgatorio es el inframundo, ¿sí? Donde están los muertos esperando ser rescatados. Interesante, ¿verdad? Ok. Entonces, la Iglesia Católica está manchada de sangre, está llena de muertos. La Iglesia Católica guarda los restos de Pablo, Pedro, los restos de muchos mártires de Cristo Jesús. ¿Para qué los guardan? ¿Sí? Guardan los restos del Papa Juan Pablo II y de otros. Y usted puede checar aquí mismo en YouTube, ¿sí? Cuando sacan en una vitrina los cadáveres, los huesos de tal clérigo, de tal padre, de tal sacerdote. Ay, Dios, pura abominación, pura abominación. Y qué bueno que Jesús resucitó, si no tendrían ahí hasta los huesos de Jesús, ¿sí? Entonces, el Vaticano en sí es una ciudad de muertos, es una necrópolis, ¿sí? Ellos guardan los muertos porque ellos piensan que el purgatorio realmente existe. Y yo pienso y creo, ahí digo pienso y creo, ¿por qué? Porque estoy discerniendo, estoy atando cabos, ¿sí? Que el inframundo de Vatica es el purgatorio. Y de hecho, Vatica era una deidad femenina, ¿sí? Ella tenía dominio en el inframundo. Ahora,
en la actualidad, ¿quién tiene autoridad, verdad, sobre el inframundo del purgatorio? María. Coincidencia, ¿no? Mucha coincidencia. Entonces, aquí vemos y comprobamos la similitud, ¿sí?, de la gran ramera, de la gran prostituta o de la famosa prostituta de Apocalipsis 17. Ahora fíjese bien, volvamos a lo mismo. Dice que se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Esta visión me dejó muy sorprendido. Pero el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo voy a explicarte el misterio de esta mujer y de la bestia que la lleva. Y volvemos a lo mismo. El ángel empieza a explicar, no, mira. Como no entiendes, te lo voy a tener que decir. Pero es que es una ciudad que está asentada sobre 7 montes, sobre 7 colinas. Y aquí lo dice, ¿verdad? Dice, a ver si ustedes lo adivinan. Aquí dicen, fíjense bien, dice adivinan. A ver si ustedes lo adivinan. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que la mujer está asentada. Y son también 7 reyes. Ay, ya hablamos de eso. Sí, de las 7 colinas en el video anterior. Y quienes habitaron ahí en las 7 colinas se proclamaron, se subieron sobre los demás, diciéndose que eran no deidades, sino gobernantes. Y si seguimos leyendo el capítulo 18, vamos a ver que sigue hablando aquí de la gran ramera, de la gran prostituta, de la gran Babilonia. Ahora, muchas personas decían que probablemente la Biblia se refería a Babilonia y a la gran ramera como 2 ciudades, ¿sí? O como 2 lugares diferentes. Y decían que probablemente Babilonia era Estados Unidos. No, déjeme decir una cosa, que aún hasta la fecha Estados Unidos no ha dejado de ser un pueblo evangélico, no ha dejado de ser el pueblo cristiano. Ha habido muchos cambios en las leyes, pero la Constitución sigue siendo la carta máxima de este país y está basada en la justicia de Dios de acuerdo a su palabra. ¿Dónde está la ciudad capital y la ciudad espiritual? Está en Roma. Roma son 2 ciudades. Roma, la capital política, y el Vaticano, la capital religiosa. ¿Sí? Hay que recordar que el Vaticano tiene su representación en las Naciones Unidas, porque el Vaticano es una nación, tiene su moneda, ¿verdad? Tiene su idioma, muy aparte del italiano. Ellos hablan el latín. La ciudad del Vaticano es conocida como un estado. Sí, porque de otro modo, ¿por qué tendría una representación de las Naciones Unidas? Como les dije, tiene su moneda y tiene su idioma, ¿sí? Y no se rige por nadie. De hecho, cuando hay reuniones de países y que el asunto es político, ahí está metido el Papa, ¿sí? Él no habla del Evangelio, él habla de política. Entonces, vemos que la ciudad del Vaticano, que está en medio de la ciudad de Roma, no es más que la gran Babilonia, la gran ramera, la gran prostituta, la famosa prostituta de Apocalipsis 17. Cheque historia, cheque geografía, ¿verdad? Para que vea que no le estoy mintiendo, y cheque la Biblia. Esto son herramientas muy indispensables
para distinguir. Me decían algunos católicos, no, que fíjese bien qué estupidez tan grande, diciendo que la gran ramera era Jerusalén. Una cosa es que Dios le haya dicho a Jerusalén infiel, adúltera, y de hecho en otras versiones les dice, te has portado como una ramera, como una prostituta. Pero Israel, Jerusalén no es la gran ramera. Jesús promete bajar la nueva Jerusalén, ¿sí? Una Jerusalén renovada. No dice que va a santificar el Vaticano y que la va a renovar. El Vaticano está lleno de inmundicia, ¿sí? Llena de ídolos. Y hay que recordar que cada día la Iglesia Católica defiende más las imágenes, bajo cualquier pretexto, usando aún así la Biblia, diciendo cosas que no dice. Y han salido muchos apologistas. Algunos dicen cada barbaridad en los debates. Pero cuando se encuentran con alguien que realmente sabe, no se atreven a hacer debates con estos. ¿Sí? Y yo estoy hablando de Fernando Casanova, estoy hablando de Salvador Melara, Horacio Trujillo, estoy hablando de Rafael Díaz y por último el sacerdote Luis Toro. Y dicen cada barbaridad. Y están dando duro en contra de los evangélicos, duro en contra de los cristianos, y enseñándoles a los católicos que nosotros ofendemos a María, que le decimos que es una pecadora, que es una incubadora y otras cosas. No, en un video voy a mostrar de qué manera nosotros honramos la memoria de María. Nada más lo que dice la Biblia, no más, no menos. Dios me los bendiga. Espero que lo que yo dije les sirva de mucho a ustedes. Vayan, investiguen, escudriñen, caven hondo, profundicen en cada estudio, ya sea de historia, geografía, ¿sí? Si es posible, investiguen, ¿sí?, el origen etimológico de las palabras. Por cada cosa que la gente diga, aún así nosotros los mismos cristianos decimos algo, bueno, vamos a buscar de dónde viene esta práctica, esta enseñanza, y si la misma Biblia lo aprueba, adelante, y si no, bueno, pues hay que ponerlo en balance, ¿sí? Yo tengo un balance. Si hay algo que no me cuadra en esta Biblia, yo busco en esta. Y aquí tengo varias. Tengo Biblias en inglés, tengo Biblias en español, tengo la Biblia que usan los mormones, la Iglesia Católica, las diferentes versiones del que nosotros los cristianos usamos. Tengo un diccionario bíblico, ¿verdad? Muy grueso. Pero no solamente me baso en lo que dicen estos, sino que también yo me voy a la enseñanza secular. Porque si nada más me baso en lo que dicen los evangélicos, entonces les voy a dar crédito a lo que dicen los católicos, que ellos nada más pueden creer lo que dice la Iglesia Católica. No lo hagamos así, porque entonces seríamos partidarios y seríamos, ¿cómo se dice?, parciales. No hay que ser parciales, hay que ser imparciales. Dios me los bendiga. Amigo católico, si usted vio y escuchó este video y me va a maldecir, primero piense, investigue. Si usted halla que yo estoy mal, entonces maldígame y mándeme al infierno cuantas veces quiera. Pero si no haya nada, absolutamente nada, cómo refutar lo que yo acabo de decir, entonces piense, porque entonces usted está pisando las puertas del infierno. Usted realmente cree que María le va a salvar o que Pedro le va a esperar allá arriba con las llaves para darle la bienvenida. Se equivoca. Vamos a hablar un día de esto sobre la supremacía de Pedro, qué significan las llaves, ¿verdad? Y veamos cómo fue que Pedro realmente no es la base de la iglesia, sino Cristo mismo, Jesús. Entonces, Dios nos bendiga y que Dios tenga misericordia no solamente de ustedes, también de nosotros.